Sabéis, y nos ha hecho este reportaje, hace una pequeña introducción a hechos. Desde 2011 existe en Siria una guerra, por momentos encubierta, en otros abierta y llevada a cabo sin ningún disimulo, al margen de la ley internacional, al margen de cualquier moralidad y humanidad, a la que el pueblo sirio ha presentado una heroica resistencia. De manera que Siria se ha convertido en estos años y hasta el día de hoy en referencia para el conjunto de la humanidad de una lucha titánica por la justicia, por la paz. Siria se ha convertido en una suerte de piedra de toque de la emancipación de los pueblos del yugo del imperialismo y el colonialismo occidental. Es una lucha que nos concierne a todos, porque nos afecta a todos. Una lucha en la que estamos intentando o queremos intentar neutralizar el hegemonismo euroamericano atlantista, del que forma parte, por ejemplo, nuestro país, aunque sea de una manera subalterna, como una suerte de trágica comparsa. Parafraseando el título de un reciente libro sobre Siria, no es el de Pablo, es otro diferente, de José Antonio Ejido, Siria es hoy el centro del mundo. Y sobre esto y sobre lo que está ocurriendo en ese lugar del mundo nos va a hablar el profesor de la Facultad de Ciencias de la Información, Pablo Sapag, autor de numerosos libros y artículos académicos sobre temas de relaciones internacionales, de historia, de periodismo. Entre ellos, el más reciente, Siria en perspectiva, pero hay otros sobre Chile frente al combate de la Guerra Civil Española, o un tercero, también reciente, Ana Safer, la diáspora siria. El profesor Sapag, entonces, es un especialista, dicho en el mejor sentido de la palabra, aunque ya mis estudiantes sabéis que tengo una suerte de rechazo innato a la palabra experto, ¿no? Después de oír a tantos supuestos expertos decir tantas mentiras al mundo y a sus estudiantes, por ejemplo, en esta facultad hace unos días. Bueno, ha impartido el profesor Sapag también clases, ha sido también profesor, docente en universidades europeas y latinoamericanas, como las universidades de Sussex, Aristotelio de Tesalónica, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Santiago de Chile, etc. Pero es también periodista y ha sido periodista, ha trabajado como periodista de la sección internacional de Telemadrid y como corresponsal de guerra y enviado especial en países como Afganistán, Kosovo, Bosnia, Oriente Próximo, Argelia, Ulster, México, Argentina y otros destinos. Habitualmente también colabora con medios de prensa diaria y también con semanarios, imagino, algunos de ellos como Público o The Prisma o el Prisma. Muchas gracias, profesor Sapag, por estar hoy con nosotros y por hablar a este grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas. También a mi derecha está Susana Oviedo, colega y amiga de ciertas batallas y de ciertas luchas, que representa en esta mesa a la Plataforma Global contra las Guerras. Y en algún momento, quizás al final de la presentación del profesor Sapag, ella quizás también quiera deciros unas palabras. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la asistencia y por el interés
por el tema que vamos a tratar aquí. Muchas gracias también al profesor y al colega Andrés Barrera por organizar este acto, además con poco tiempo, con premura. Ha conseguido un lugar magnífico, ¿no? Ha sido a gusto poder participar en estas actividades y, por supuesto, también a mi amiga Susana Oviedo, que siempre también está muy dispuesta a organizar cosas y, digamos, vencer y derrotar todas las dificultades que van surgiendo cuando se organizan este tipo de actos, ¿no? Andrés ha hecho una presentación mía y lo único que le ha faltado decir, porque yo no se lo puse en la pequeña ficha biográfica que le mandé, es que soy de origen sirio. Y bueno, quiero recalcar eso también para que entendáis un poco el interés en el tema y un poco el seguimiento del mismo, a qué se debe, ¿no? Y una cuestión más antes de empezar. Estas imágenes que vemos aquí son imágenes de un vídeo reportero español que se llama Álvaro Hernández y que gentilmente me las ha cedido para la presentación del libro en los distintos lugares en que voy haciendo la presentación del libro Siria en perspectiva en Ediciones Complutense, ¿no? Que en parte voy a hablar de él aquí, obviamente. Entonces, bueno, lo primero, voy a empezar con lo urgente, ¿no? Que no necesariamente es lo importante. Y entiendo que pues habrá un interés en que tratemos o hablemos brevemente de lo ocurrido en los últimos 10 días en Siria, ¿no? En ese sentido, pues invertiré el orden que habitualmente suelo utilizar cuando hablo de este tema, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en Siria en los últimos 10 días? Bueno, han ocurrido dos cuestiones muy importantes, una en clave interior, interna de Siria, y la otra en la clave internacional, exterior, geoestratégica, si ustedes quieren, también de Siria, ¿no? Y eso nos da una primera pista de qué es lo que ha ocurrido en Siria estos últimos 7 años desde el 2011. Es un cruce de elementos internos con elementos exteriores, ¿no? La pregunta que debemos hacernos es cuál prima más o cuál ha primado más. A mi juicio, creo que sin el componente externo, en ningún caso la crisis siria interna, que era real y que existía, en Siria había problemas, había demandas, etcétera, en ningún caso hubiera degenerado en un conflicto armado de esta intensidad, con estas consecuencias trágicas que conocemos, etcétera, ¿no? En Siria, entonces digo, en los últimos 10 días pues, han ocurrido dos cosas, una en el frente interno y la otra en el externo. En el frente interno, las fuerzas del Estado sirio han recuperado la totalidad de la subregión damascena de Ghouta, ¿no? O de Ghouta Oriental. Esta es una región suburbana con un componente puramente urbano, en localidades como Yobar, Jarasta, Entarma o Duma, y luego una zona rural, agraria, ¿no? Con poblaciones rurales, etcétera, ¿no? Una zona rica desde el punto de vista de su capacidad de producción agrícola, etcétera, etcétera. Esta es una subregión dentro de Damasco, de la región circundante a Damasco, donde los grupos armados se atrincheraron en 2012, sobre todo uno de ellos, Jaish al-Islam, el Ejército del Islam, una organización apoyada y sostenida sobre todo por Arabia Saudí, pero no solo, y vinculada a una familia de Duma, de clérigos que han seguido las corrientes wahabí salafistas históricamente. En realidad, Duma ha sido el único lugar en Siria donde históricamente ha habido un pozo fuerte de wahabismo, ¿no? En 2012, al año de producirse, digamos, las primeras protestas y revueltas en Siria, pues Duma y, por extensión, otras zonas de Ghouta Oriental quedaron en manos de este y otros grupos que luego fueron surgiendo ahí, como Failaq al-Rahman, Ahrar al-Sham y otros grupos, ¿no? El líder de esa, digamos, toma de la zona de Ghouta Oriental fue Zahran al-Ush, que había estado en la cárcel por posesión de armas años anteriores a 2011 y que había sido amnistiado en junio del 2011 como una respuesta del gobierno sirio a las peticiones que se hicieron en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el contexto que hay que explicar de lo que estaba ocurriendo en Ghouta Oriental, ¿no? Son localidades urbanas y localidades rurales que son tomadas
por grupos armados que se atrincheran en la zona y, como no tienen capacidad para proyectar ese movimiento fuera de esa región, y aquí entramos a hablar de una cuestión clave, que es el respaldo político que hay. En Siria no ha habido nunca un respaldo político masivo a esos grupos, y de ahí también sus tácticas militares, ¿no? Atrincherarte en ciertas zonas, aguantar, sobre todo a que se produjera una intervención exterior. Esa ha sido la lógica en esta zona de Ghouta Oriental, lo fue antes en Homs, lo fue antes en Alepo, etcétera, 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 ¿no? Desde esa zona de Ghouta Oriental, y en particular desde Yobar, que es un barrio de la ciudad de Damasco, pero integrado en ese área de Ghouta, habitualmente se disparaban proyectiles de mortero contra, digamos, la zona de tiro en la que estaban, que coincidentemente era la zona marcada entre Bab Tuma y Bab Sharki, 2 de las 7 puertas de la ciudad vieja de Damasco, ¿no? Desde 2012 aquí han muerto varios cientos de personas porque esos proyectiles de mortero caían habitualmente, ¿no? Haciendo que una parte del este de la ciudad de Damasco, sobre todo en torno a la plaza de los abásides, quedara de alguna manera inhabilitada, si no siempre, alternamente para la vida cotidiana. Bueno, el Estado ya decidió a principios de enero poner fin a esa situación y se inició un proceso de ataque, pero también negociación para evacuar la zona, ¿no? Y así se consiguió prácticamente, días antes del supuesto ataque químico, liberar prácticamente toda Ghouta Oriental, y quedaba la ciudad de Duma, donde se había llegado a un acuerdo con las fuerzas de Jaish al-Islam, que sin embargo se rompió cuando ya se estaba produciendo incluso la primera evacuación de combatientes y de familiares de esos combatientes hacia Jarablus, en el norte de Siria, ¿no? Hay distintas razones de por qué se rompió el acuerdo, ¿no? Algunas apuntan a cuestiones puramente crematísticas, ¿no? En Ghouta Oriental estos grupos habían amasado importantes cantidades de dinero porque una zona tan próxima a Damasco generaba grandes beneficios desde el punto de vista del contrabando, de los productos que ahí entraban y salían. Había también mucha gente secuestrada que estaba ahí, a las cuales se les cobraba rescates a los familiares, más el dinero, digamos, procedente de los apoyos externos, tanto regionales como globales, de estos grupos. Y al parecer hubo un desentendimiento entre el Estado sirio y estos grupos para que se pudieran llevar todo el dinero. Eso retrasó la salida de los combatientes, etcétera. Hay otras fuentes que indican que se buscaba de alguna manera ganar tiempo para que salieran también de la zona de Duma algunos agentes de inteligencia que había ahí de otros estados. Sea como fuese, el caso es que el 7 de abril, bueno, pues se plantea el que se ha producido un ataque químico en esa región, en esa zona concreta ya de Duma, con muertos y heridos, y el resto es conocido, ¿no? Una gran campaña mediática muy intensa, muy breve, lo que se llama propaganda de agitación desde el punto de vista de la teoría de la propaganda, y esto desemboca en un ataque tripartito por parte de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido contra algunos objetivos en Siria el pasado sábado, ¿no? Yo no voy a entrar aquí a discutir si el ataque químico existió o no existió, etcétera, etcétera. Obviamente las dudas son muchas. Desde el punto de vista de la pura lógica, no tiene sentido que tú hagas un ataque con armas químicas cuando tienes ganada esa batalla. No tiene sentido que tú hagas un ataque con armas químicas cuando en esa zona se combate prácticamente con separaciones de menos de 20-30 metros entre los combatientes del Estado y los combatientes de los grupos armados que están ahí. No tiene sentido, porque el armamento químico en ese caso pues afectaría a todos. Y no tiene sentido después de que el año 2015 la Organización para la Prohibición de Armas Químicas certificara oficialmente que Siria se había desprendido del arsenal de armamento químico que tenía desde el final de la guerra de 1973 contra Israel como, digamos, contrapartida al arma nuclear que tiene Israel, ¿no? Pero bueno, en fin, siempre cabe la posibilidad de que se hubiese conservado armamento y se pudiera haber hecho algo, pero en fin, yo desde luego no lo veo con claridad, ¿no? El caso es que se produce este ataque de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y es un ataque que se hace en contra del derecho internacional, ¿no?
no hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que apruebe ese ataque. Tampoco entra en la petición de que un Estado afectado, en este caso Siria, pidiera la intervención de otro Estado. Eso se puede hacer, es una provisión en la Carta de Naciones Unidas, y tampoco hay una agresión a los países que llevan a cabo este ataque, ¿no? Es un ataque que, como ustedes han podido seguir en los medios, se salda pues, con destrucciones materiales y 3 heridos, y que, por tanto, indica que más que una acción militar, digamos, que buscase objetivos puramente militares, buscaba objetivos de tipo político-mediático, si ustedes quieren, ¿no? Y en ese sentido entramos en esa parte exterior de la crisis siria. Mi impresión es que este ataque que han llevado a cabo Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, el destinatario del ataque no era el Estado sirio, aunque sí, los misiles inteligentes, bonitos y nuevos de Donald Trump cayeron en Siria, pero creo que el mensaje iba dirigido básicamente a Rusia y a Irán, ¿no? Que son 2 potencias, una regional, la otra global, que intervienen en Siria. En este caso, sí a petición del Estado sirio, ¿no? En ese marco de la Carta de Naciones Unidas, como decía, ¿no? Entonces, creo que este ataque revela, por una parte, la intensificación de la parte internacional, externa o geoestratégica de la crisis siria, y, paradójicamente, la disminución de la conflictividad puramente interna dentro de Siria, ¿no? Y doy un dato. Hace 1 año y medio atrás en Siria había 14 frentes militares de relativa consideración. Después del cierre del frente de Guta Oriental, que ha quedado cerrado definitivamente, en Siria prácticamente se puede hablar de no más de 1, 1 y medio, 2 frentes de relativa importancia. Más claro es el de Idlib, ¿no? Pero los otros, que pueden quedar abiertos en zonas del norte de Siria, no dependen tanto de Siria como de otros actores, y luego sí es cierto que quedan algunas bolsas rurales, etcétera. Pero quiero decir con esto que la fase álgida del conflicto armado puramente sirio ha terminado, y entramos ahora a, digamos, una fase donde el protagonismo va a ser mucho menos de Siria y de los sirios y más del juego de potencias, ¿no?, que intervienen en Siria, ¿no? En ese sentido, entonces, una de las perspectivas del libro que yo, digamos, he hecho, es un libro académico, es la perspectiva geopolítica. Hay otras, por supuesto, de las que hablaré, la sociopolítica, la histórica, la militar, la mediática, etcétera, pero hay una perspectiva geopolítica, ¿no? En ese sentido, hay que entender que geográficamente la posición de Siria históricamente siempre ha sido muy relevante. Siria está en Oriente Próximo, en lo que es históricamente siempre ha sido un cruce de caminos, ¿no?, tanto desde el punto de vista económico-comercial como desde el punto de vista político, ¿no? Es el lugar donde se han desplegado los imperios sucesivamente a lo largo de la historia, y es el lugar por donde transitan, ¿no?, productos, en su momento las especies, después los productos vinculados a la industria textil, y ya más recientemente, desde finales del siglo XIX, el petróleo, y hoy más reciente el gas, ¿no? Eso hace, obviamente, que haya intereses que son externos a Siria, que no tienen nada que ver con la propia dinámica de Siria, sino que responde a agendas exteriores. En ese sentido, yo clasifico a las potencias que intervienen en Siria en 2 bloques. Unas serían las potencias globales y las otras serían las potencias regionales. Mencionaré brevemente, digamos, cuáles son los intereses que estas potencias tienen en juego. Si hablamos de potencias globales en contra del Estado sirio, tenemos que empezar, aunque para mí no es el más relevante, con Estados Unidos, ¿no? Entonces, la pregunta que hay que hacerse es qué intereses tiene Estados Unidos. Si tiene varios intereses que son estratégicos, ¿no?, y que, aprovechando, digamos, la inestabilidad que se da en el mundo árabe oriental a partir de las mal llamadas primaveras árabes, Estados Unidos va a aprovechar, con una lógica aplastante desde el punto de vista del realismo político del Estado, para hacer avanzar su agenda, ¿no? Estados Unidos tiene 2 socios estratégicos en la región. Uno es Arabia Saudí, porque es el gran proveedor de hidrocarburos de los Estados Unidos, desde antes incluso de que Estados Unidos se convirtiera en una potencia global.
ya lo era, ¿no?, desde principios del siglo XX, un gran proveedor de hidrocarburos, y, por tanto, Estados Unidos, digamos, va siempre a alinearse con Arabia Saudí. Y Arabia Saudí, como luego veremos, tenía ciertas querellas con Siria, algunas económicas, otras político-religiosas, etcétera, que evidentemente hicieron que Estados Unidos se alineara con Arabia Saudí, ¿no? Puestos a elegir entre Siria y Arabia Saudí, Estados Unidos siempre elegirá Arabia Saudí, ¿no? El segundo gran aliado que tiene Estados Unidos en la región es el Estado de Israel, que no deja de ser una, digamos, especie de cabeza de puente del mundo occidental en el mundo oriental, en el mundo árabe levantino, ¿no? Y en ese caso, ustedes saben que el Estado de Israel está en estado de guerra con Siria desde el año 1948, ha librado 3 guerras directas y otras 2 indirectas contra Siria, y evidentemente Israel también aprovecha la desestabilización de la región con la mal llamada primavera árabe para hacer avanzar su agenda. Estados Unidos, por tanto, va a apoyar a Israel en ese ámbito sin ningún lugar a dudas. Pero luego hay otro interés de Estados Unidos que muchas veces aparece más solapado y que es un interés muy claro, estratégico, visible desde el final de la Guerra Fría, ¿no? Cuando termina la Guerra Fría, Estados Unidos, desde el punto de vista de la concepción de su programa estratégico de seguridad y defensa, estima con lógica aplastante, de que su gran enemigo para los próximos 50 100 años va a ser China, ¿no? Su gran rival, su gran enemigo desde el punto de vista político, económico y militar, ¿no? Sobre todo en los 2 últimos, el económico y el militar. Entonces, el objetivo estratégico de Estados Unidos después de la Guerra Fría es ir desmontando bases militares en Europa, porque ya no las considera necesarias, para intentar ir avanzando bases militares hacia Asia Central, ¿no?, con el objetivo de, casi como si fuera una partida de ajedrez, ir posicionando sus bases en torno a China, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, lo que significó para Estados Unidos desde el punto de vista de la ganancia la guerra de Kosovo, país ignoto hasta entonces, etcétera, fue precisamente tener una enorme base que hoy hay en la zona norte de Kosovo cuando se cruza la frontera con Macedonia, ¿no? Ese es uno de los legados. Y eso mismo se ha estado haciendo con Irak, con Afganistán, etcétera. Entonces, también había una posibilidad de avanzar posiciones geoestratégicas de tipo militar con la crisis siria, ¿no? Por otra parte, hay un problema cultural profundo, no solo de Estados Unidos, sino que del mundo occidental en general respecto a Siria, ¿no? Siria no encaja en el imaginario occidental. Habría que recurrir aquí a los trabajos de Edward Said, ese gran pensador cristiano árabe, en su trabajo Orientalismo. No encaja, ¿no?, Siria en la construcción que del mundo árabe oriental tienen los occidentales. Los occidentales, por una cuestión de, digamos, de estructura de pensamiento, pero también de herramientas lingüísticas, hacen unas simplificaciones que hacen que no se entienda lo que es Siria, ¿no? Y luego volveré a explicar mejor lo que es Siria desde un punto de vista sociológico, cultural, etcétera, ¿no? Y eso también ha incidido en que Siria históricamente haya sido un país incómodo para Estados Unidos y para sus aliados occidentales. Entonces, si se presenta una oportunidad de sacar a Siria de la ecuación, reforzar a Arabia Saudí, reforzar a Israel, adelante, ¿no? Y Estados Unidos, digamos, lo tuvo muy claro desde el principio, ¿no? Otra potencia global que interviene, en este caso a favor del Estado sirio, es la Federación Rusa, ¿no? Y en el caso de Rusia los intereses son varios, ¿no? Todos los estados tienen intereses. En el caso de Rusia hay intereses económicos, intereses materiales, ¿no?, intereses de seguridad, comerciales, y también, como veremos, hay un elemento cultural importante, ¿no? Si hablamos de los primeros, de los intereses militares, bueno, desde el año 1958 la entonces Unión Soviética se convierte en la gran proveedora de armamento de Siria, ¿no? Y eso ha seguido siendo así después de desaparecida la Unión Soviética. Por tanto, cuando hablamos de proveedor de material militar, no solamente estamos hablando de un negocio, ¿no? Estamos hablando de compatibilidad militar, ¿no? Los ejércitos son o no son compatibles en función del tipo de sistemas y del tipo de armamento que utilicen, de la doctrina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de Rusia, Siria es un aliado militar de larga data, ¿no?
Que además, digamos, esto se tradujo en el hecho de que a partir del año 71, la entonces Unión Soviética y luego Rusia tenía su única base naval en el Mediterráneo, aunque era una base de mantenimiento, no era un arsenal militar, sino que era una base de mantenimiento en el puerto sirio de Tartus. Evidentemente, Rusia entiende el mismo 2011 que un cambio de gobierno abrupto, inopinado y desordenado en Siria le supondría la salida y la pérdida de su única base. Uno, dos, la pérdida de ese gran mercado de armas, ¿no?, y de logística militar. Hay otra cuestión importante desde el punto de vista económico, ¿no?, y eso nos va a permitir entender mejor luego la posición de algunas potencias regionales, ¿no? Ustedes saben que Rusia es el gran proveedor de gas a la mayoría de los países de centro y norte de Europa, ¿no? La parte sur de Europa, por ejemplo, nuestro país está abastecido sobre todo de gas argelino, pero cuando hablamos de Alemania, cuando hablamos de países de centro de Europa, hablamos de gas ruso. Y de unos años antes de 2011, tanto Arabia Saudí como Qatar venían insistiendo mucho al gobierno sirio para que les autorizara a tender oleoductos y gasoductos por el territorio sirio. Siria no es un país rico en hidrocarburos, siempre ha sido un productor muy pequeño de petróleo. Ahora último se han descubierto posibles yacimientos de gas en la costa, pero habría que explotarlos, etc. El valor energético de Siria entonces no es la producción, sino que es la distribución de hidrocarburos y de gas, ¿no? Y eso chocaba con la política del gobierno sirio, que había dicho que no quería ser dependiente de un solo proveedor de gas. Quería convertirse en un hub de distribución de gas y de petróleo de distintos actores. Es lo que se llamó la política de los cuatro mares que elaboró el gobierno sirio y que presentó Bashar al-Assad en el año 2007. Claro, los rusos entienden que si hay un cambio de gobierno apoyado por Arabia Saudí y Qatar en Siria, evidentemente los oleoductos y los gasoductos se iban a construir más temprano que tarde y, por tanto, a través de Siria al Mediterráneo y a Europa llegaría gas y petróleo de un proveedor alternativo a Gazprom y a otras fuentes rusas. Hay un cuarto elemento importante que explica la participación de Rusia del lado del Estado sirio, no necesariamente del gobierno, pero sí del Estado, que es la cuestión del terrorismo. Ustedes saben que en la Federación Rusa hay entre 30 y 35 millones de personas que profesan el Islam, sobre todo en las repúblicas caucásicas vinculadas o bien directamente a la Federación Rusa o bien a la Comunidad de Estados Independientes. Y desde el primer momento, desde el año 2011, combatientes, llamémosles yihadistas, de esas repúblicas fueron a combatir a Siria. Y el gran temor desde el punto de vista de la seguridad que tenía Rusia es que esa gente volviera. Estamos hablando de chechenos, turmenistanos, kazajos, etcétera, etcétera, ¿no?, dagestaníes, etcétera. Entonces, Rusia entiende que le sale mucho mejor combatir a esos grupos en la propia Siria que esperar a que vuelvan con experiencia de combate a Rusia, ¿no? Y el último elemento, que es el cultural y que nunca aparece en los medios, también es muy importante, ¿no? Como ustedes saben, Rusia, desde el punto de vista religioso-cultural, es un país cristiano ortodoxo, de rito griego, y la mayoría de los cristianos sirios son cristianos ortodoxos de rito griego. Y el vínculo cultural es muy fuerte, porque el cristianismo ortodoxo entra en Rusia, primero en el siglo IV y después en el siglo IX o IX, de la mano de misioneros sirios. Entonces hay un vínculo muy fuerte que luego se potencia a partir de finales del siglo XIX, cuando el zar de Rusia crea la llamada Sociedad Imperial para Palestina, primero para organizar peregrinaciones de los ortodoxos a Siria, a Líbano y a Palestina, ¿no?, a santuarios de la ortodoxia ahí, y luego cuando a partir de 1876 se decide abrir colegios para la población cristiana ortodoxa en Siria, en Líbano y en Palestina. Llegó a tener 76 colegios la misión del zar, ¿no? Yo conozco mucha gente que estudió en esos colegios y que de hecho hablaban ruso mucho antes de que existiera la Unión Soviética, el negocio de armas, etc. Entonces, hay un vínculo cultural muy, muy fuerte, ¿no?, y que en el caso de Rusia determina en parte su política exterior, porque los rusos determinan su política exterior no solamente por lo que son intereses, sino que también por lo que ellos llaman principios. Y hay uno de esos principios que tiene que ver con lo que se llama el universo
cristiano ortodoxo, ¿no? Hay una tercera potencia que interviene en Siria, pero de manera mucho más discreta, potencia global me refiero, que es China. En el caso de China los intereses son básicamente comerciales, 1 y 2. El principio fundamental de la política exterior china es el respeto irrestricto a la soberanía territorial de los estados, es decir, a la no injerencia en los asuntos de otros estados. Podríamos discutir si esto es una posición de principio de China o es una posición interesada de China, que no quiere que luego lo que se hace con Siria y lo que se ha hecho con otros países se pueda hacer luego con la propia China. Pero en el caso de China, que es una potencia con voto y veto y voz en el Consejo de Seguridad, ha sido importante, ¿no? Habitualmente China ha votado con Rusia en el Consejo de Seguridad. Luego hay otras potencias que podríamos calificar de globales, pero menos, y me voy a referir básicamente a Francia, ¿no? Porque Francia ha terminado condicionando la posición de la Unión Europea, ¿no? De manera muy seria en la crisis siria. En el caso de Francia, básicamente lo que se ha intentado hacer en Siria es reivindicar las pasadas políticas francesas en Siria, ¿no? No es que Francia ahora pueda obtener mucho, porque Francia no es una gran potencia, ¿no?, que pueda obtener mucho. Pero Francia, desde el punto de vista de su concepción ideológica, lo que ha buscado históricamente en Siria es reivindicar políticas aplicadas a Siria fallidas. La relación entre Siria y Francia es terriblemente tortuosa desde la época de las cruzadas en adelante, ¿no? Las cruzadas las orquestan en buena medida lo que serían luego los franceses, no solamente para combatir al Islam, como se ha hecho creer en Occidente, ¿no? Hay un libro maravilloso de Amin Maalouf que se llama Las cruzadas vistas por los árabes, donde queda claramente explicitado que las cruzadas sobre todo buscaban combatir a las iglesias cristianas orientales, ¿no? Y Francia actúa en defensa del papado de Roma, de la Iglesia Católica, en contra de las iglesias cristianas orientales. Eso se va a repetir cuando, a partir de mediados del siglo XIX, Francia empieza a entrar con fuerza ya como una potencia imperial en esa región y, desde luego, a partir de 1920, cuando, tras la Primera Guerra Mundial, Siria deja de pertenecer al Imperio Turco Otomano y pasa a pertenecer, de alguna manera, bajo el esquema de mandato o protectorado a Francia, ¿no? Y toda la política de Francia durante los 20 años que duró su mandato sobre Siria fue la cantonalización de Siria por razones confesionales que solamente estaban en la cabeza de los franceses, porque los sirios no se distinguen por razones confesionales, nunca lo han hecho. Y además los sirios viven juntos, no viven separados, no trazan líneas desde el punto de vista confesional. Pero Francia, desde sus propios presupuestos intelectuales, etcétera, el orientalismo francés, que ha sido tan poderoso como el orientalismo británico, ¿no?, pues entendió que Siria debía organizarse en pequeños estados o cantones por, digamos, cuestiones confesionales, lo cual es absolutamente absurdo. Yo hace un momento hablaba de los ortodoxos. Los ortodoxos están en toda Siria. No hay provincia de Siria donde no haya ortodoxos. Pero pasa exactamente igual con personas de otras confesiones, ¿no? Entonces, pretender hacer un mapa de Siria, ¿no?, con compartimentos estancos, etcétera, no responde a la realidad. En parte es lo que se ha querido hacer ahora, ¿no? En la época del mandato se desgajó a Líbano de Siria, ¿no?, y se crearon otras entidades paraestatales. Se creó un Estado en Alepo, un Estado en Damasco, se creó un Estado alauita, un inopinado Estado alauita, ¿no?, con capital en Latakia, cuando Latakia nunca fue una ciudad alauita, ¿no? Pero bueno, los franceses determinaron que así debía ser y se crearon dos cantones más, el cantón de Sueida, que los franceses le llamaban cantón druso, el sur de Damasco, y el cantón de Alexandreta, ¿no?, ni más ni menos donde está Antioquia, ¿no?, la sede de todos los patriarcados cristianos orientales, ni más ni menos. Provincia que luego Francia desgajó y le dio a Turquía en 1938, ¿no? Es curioso, pero esta bandera alternativa a la bandera oficial del Estado de la República Árabe Siria, la bandera que ustedes conocen, que han utilizado grupos que han combatido no solo al gobierno, sino que al Estado, es la bandera que sustituye el color rojo por el verde, ¿no? Pues esa es la bandera, y que tiene 3 estrellas, esa es la bandera de la Siria bajo mandato francés.
Es una bandera del año 1932, en el cual las estrellas representaban uno el estado de Damasco, otro el estado de Alepo y la otra el estado alawita, ¿no? Entonces, en ese caso, y hablando de comunicación, ahí los grupos que se sublevaron contra el Estado cometieron un error garrafal, ¿no? Esto fuera de Siria, por supuesto, no se entendía, pero en Siria se sabía que representaba esa bandera, frente a la bandera del Estado, ¿no? Luego podemos volver sobre eso. En fin, Francia actúa en Siria para reivindicar su vieja política, porque ve en esta ocasión una oportunidad de cantonalizar Siria. Los 7 años de crisis en Siria ha estado sobre la mesa la cantonalización de Siria por motivos confesionales, ¿no? Y claro, Francia termina de alguna manera arrastrando a una potencia económica, pero no política, que es la Unión Europea, ¿no? Que toma una posición pues, muy agresiva también respecto a Siria, ¿no? Potencias entonces globales. ¿Cuáles son las potencias regionales que actúan en Siria? La única potencia regional que actúa en Siria a favor del Estado es el Estado iraní, ¿no? Y en el caso de Irán, contrariamente a lo que se nos cuenta, la relación es puramente política estatal, no tiene nada que ver con lo religioso, ¿no? Ustedes saben que Irán es un país mayoritariamente de población chií, por encima del 94% de la población, y en Siria los chiíes son un 3,5% de la población. Si usted quiere considerar que los alawítas son chiíes puros, pues hablaríamos de un 13-14%, ¿no? Por tanto, no tiene mucho que ver con una cuestión religiosa, como sí con una relación de Estado. La relación entre Irán y Siria se remonta al año 1979, cuando en el periodo de la época entre Irán e Irak, Siria se pone del lado de Irán por razones puramente estratégicas y de Estado, ¿no? Esa relación se ha consolidado en esa dimensión, pero no es una relación que tenga que ver con la cuestión religiosa como se nos ha hecho creer, ¿no? ¿Por qué le interesa a Irán Siria? Bueno, le interesa sobre todo porque es su salida al Mediterráneo, ¿no? Y es la posibilidad de conectar dos países árabes que sí tienen población chií en abundancia, que son Irak, por una parte, y el Líbano, por otra. En ese sentido, Siria es un puente para construir un eje Teherán-Bagdad, ¿no? Beirut, pasando por Damasco, ¿no? Luego hay otro tipo de intereses también comerciales. Por ejemplo, hay plantas de ensamblado de coches iraníes en Siria desde hace bastante tiempo. Es un gran proveedor comercial, etcétera. Y si hablamos de la cuestión religiosa, la protección de determinados santuarios de peregrinación chiíes, ¿no? Por ejemplo, el de Sayyida Zainab, que está a unos 12 kilómetros al sur de Damasco y que es un santuario de peregrinación masiva de los chiíes, ¿no? Como lo puede ser Kerbala en Irak o Nayaf, etcétera, ¿vale? Las potencias regionales que actúan en contra del Estado sirio ya han salido aquí a colación dos, Qatar y Arabia Saudí. No voy a reiterar más lo del petróleo y del gas, pero sí diré que además de intereses de petróleo y gas en su pugna con Siria, Arabia Saudí y Qatar tienen una querella ideológica que ha ido creciendo después de la Guerra Fría ahora. Ustedes saben que tanto Qatar como Arabia Saudí son países que construyen su marco cultural, político e ideológico a partir del wahabismo e incluso de las corrientes salafistas. Tanto Arabia Saudí como Qatar, ¿no? El caso de Qatar es muy claro, por ejemplo, a través de su cadena de televisión Al Jazeera, ¿no? Lo que llamamos poder blando a través de la televisión, sobre todo la versión en árabe, no la versión en inglés, ha sido una exportadora sostenida de ideologías wahabis salafistas, ¿no? En Al Jazeera en árabe el telepredicador estrella es Yusuf al-Qaradawi, ¿no? Con unos discursos absolutamente incendiarios, claro. Esto choca con Siria, porque en Siria, digamos, si hay una corriente del Islam que ha tenido arraigo es el sufismo, no es el wahabismo. Eso por no hablar de la esencia de Siria, que es su carácter multiconfesional. Siria no es un país musulmán, fakat, solo. Siria es una sociedad multiconfesional. Choca entonces con esa uniformidad, con esa hegemonía que han querido plantear Arabia Saudí y Qatar a partir de sus recursos económicos y a partir de sus otros recursos, ¿no? De ese poder blando al cual me refería. Hay una tercera potencia regional que interviene en contra del Estado sirio, que es Turquía. En el caso de Turquía, digamos,
hay que entender la posición de Turquía respecto a la posición de Turquía con la Unión Europea, ¿no? El año 2005, ustedes recordarán, se presentó un proyecto de Constitución Europea y ese proyecto en algunos países se votaba en el Parlamento, como el nuestro, y en otros se sometía a referéndum popular, ¿no? Tanto en Holanda como en Francia el proyecto de Constitución Europea resultó rechazado en referéndum, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con Turquía? Tiene mucho que ver con Turquía porque el borrador inicial de la Constitución Europea que había hecho el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing decía en su preámbulo que la Unión Europea debía ser un club de matriz cultural cristiana. Evidentemente eso suponía dejar fuera a Turquía, que como ustedes saben, desde el año 64 tiene candidatura para entrar primero a las comunidades económicas europeas y luego a la Unión Europea, ¿no? Entonces, Turquía, que desde el final de la Primera Guerra Mundial, desde la época de Atatürk en adelante, había diseñado toda su política, tanto interior como exterior, para aproximarse a Europa occidental, con auténticas aberraciones desde el punto de vista de cómo se hizo esto. Pensemos que, por ejemplo, en Turquía se pasó del alfabeto árabe al alfabeto latino, por decisión gubernamental, lo cual suponía dejar a toda la población que ya estaba alfabetizada en alfabeto árabe, dejarla en el oscurantismo más profundo, ¿no? ¿Por qué hacía eso Atatürk? Porque quería aproximarse a Europa, ¿no?, occidental. Se prohibió el tarbush, por ejemplo, ¿no?, una prenda típica de la zona. En fin, se llegó a absurdos como plantear que el Estado turco podía ser un Estado laico, ¿no?, en una sociedad profundamente religiosa, y en este caso no multiconfesional, sino que monorreligiosa, islámica, etc. Entonces, claro, después de décadas de aproximarse a Europa, que los europeos le dijeran a Turquía, no, mira, es que no vas a entrar, porque ese fue el no de Francia y Holanda. Se había quitado ese preámbulo de Giscard d'Estaing, pero todo el mundo sabía que si se aprobaba esa Constitución iba a entrar Turquía. Entonces, Turquía va a pasar de esa política dirigida única y exclusivamente a Europa a lo que a partir del año 2005 se llamó política de cero problemas con los vecinos. ¿Cuáles? De Asia Central y Oriente Próximo, ¿no? Los turcos dicen, bueno, no vamos a renunciar a entrar en Europa, pero está claro que nos va a costar mucho y seguramente nunca lo haremos. ¿Qué podemos hacer? Pues recobremos la mirada sobre esos mundos donde siempre hemos actuado, Asia Central y Oriente Próximo, Medio, incluso Norte de África, ¿no? Pero desde una perspectiva puramente económica. ¿Qué ocurre? Que a partir del año 2011, con las mal llamadas primaveras árabes, Libia, Egipto, Túnez, etcétera, Turquía se da cuenta que ese proyecto de intentar convertirse en una especie de primus inter pares desde la perspectiva puramente económica tenía también la posibilidad de que Turquía recuperara un sitial político. Y se pasa de la política de cero problemas con los vecinos, que había establecido el que luego fue ministro de Exteriores y primer ministro Ahmet Davutoglu, a la política de neo-otomanismo. Vamos a recrear el imperio turco-otomano, obviamente no con ese nombre ni con una estructura de imperio clásico, pero vamos a conseguir que Turquía no solamente sea un socio comercial preferente, sino que sea el que lidere políticamente. Esto lo vimos en Túnez y lo vimos en Libia. El primer avión comercial que entró en Libia después del asesinato de Muammar Gaddafi fue un avión de Turkish Airlines. Estaban marcando muy claro lo que querían. Y por eso, cuando empiezan a ver que Siria comienza a desestabilizarse a partir de marzo del 2011, los turcos, que en los años previos habían establecido una muy buena relación con Siria, doy un par de datos, el comercio bilateral se había triplicado del 2007 al 2011, y desde el 2008 los ciudadanos sirios podían viajar a Turquía solo con el DNI y los turcos a Siria solo con el DNI. Pero de pronto el presidente turco Erdogan cambia radicalmente de posición y, claro, dice, hombre, yo puedo conseguir ser un actor muy relevante en Siria. Y desde el primer momento va a apoyar a los grupos que se sublevan contra el Estado y que toman las armas contra el Estado, ¿no? Y se convierte en un actor regional decisivo en ese ámbito. Potencias entonces globales, potencias regionales que intervienen en el caso sirio, ¿no? Decía yo al principio que
digamos, quería empezar con esa perspectiva, que yo en el libro pues trato más o menos a mitad del libro, porque creo que lo que hemos vivido estas últimas 2 semanas supone una especie de cambio de ciclo, ¿no? Hoy va a primar más ese juego de potencias que lo que ocurra o deje de ocurrir en una perspectiva puramente siria. Porque, insisto, desde una perspectiva puramente siria, el asunto está bastante liquidado. Idlib no lo va a resolver el Estado sirio, Idlib va a depender de lo que quiera o deje de querer Turquía, y determinadas zonas del norte de Siria, y no una cornisa como nos plantean los medios, donde, digamos, hay determinadas reivindicaciones kurdas, también va a depender más de Turquía que de la propia Siria, ¿no? En el resto del país la situación se ha normalizado bastante, ¿no? Porque el Estado controla las grandes ciudades, que es donde históricamente siempre ha vivido el 80% de la población. Digo entonces que hoy va a primar más eso y habrá que estar más atentos a movimientos de estos actores, sobre todo ya los globales, porque esto es claramente una disputa entre Estados Unidos, Rusia y sus aliados, que desde la parte interior. Si vamos a la cuestión puramente siria, ¿no? Bueno, lo dije al principio, en Siria había problemas en 2011 y había problemas importantes. ¿Cuáles? Bueno, desde el año 2007 Siria venía soportando la mayor sequía en los últimos 450 años. Y claro, eso en un país que dependía al 40% de su Producto Interior Bruto de la producción agrícola cerealera, es un desastre, una sequía que ha terminado el año pasado, ¿eh? El año pasado fue el primer año, después del 2007, que se supera en índices hídricos la sequía en Siria, ¿no? Hay una sequía, entonces, lo cual supone castigar a un porcentaje muy importante de la población que trabaja en el campo. Uno, supone además perder divisas porque el grueso de la producción cerealera siria, que siempre daba superávit, se exportaba. Pero coincide la sequía con una decisión gubernamental del año 2007, que es la retirada de los subsidios al sector agrícola, subsidios que existían desde el año 1964, ¿no? Hay un gran debate entre la gente que estudia Siria para determinar, digamos, si esa retirada de subsidios se produjo como un movimiento puramente táctico o reactivo, ¿no? Frente a presiones externas, Fondo Monetario, Banco Mundial, la presencia de Estados Unidos en Irak, etcétera, o si en sectores del gobierno sirio había sectores que por convicción querían, digamos, retirar los subsidios en el marco de lo que se llamó la política de la Iftijá, la apertura económica, ¿no? Una apertura económica que sobre todo se dio en el ámbito comercial y en las ciudades. ¿Qué cuadro tenemos? Tenemos emigración del campo a la ciudad, las ciudades floreciendo económicamente por esta apertura, pero esta población desplazada, por ejemplo, la que llegó a Damasco, mucha se asentó en la región de Guta Oriental, en unas condiciones pues, económicas y socioeconómicas muy duras, ¿no? Y el contraste, la desigualdad, se notaba, ¿no? Piensen ustedes que hasta el año 2008, que es el último año en que hay un dato del índice Gini, ustedes saben que el índice Gini es el que marca la desigualdad, ¿no? A más cerca del 1, más desigual es una sociedad, a más cerca del 0, más equitativa, más igual es una sociedad. Bueno, Siria al año 2007-2008 tenía un 0,32 de índice Gini, idéntico al español, por cierto. Las sociedades más igualitarias, que son las nórdicas, tienen un Gini de 0,23, 0,24. Las sociedades más desiguales, que son las latinoamericanas, de lejos, están casi todas en torno al 0,50, ¿no? De índice Gini. A más cerca del 1, más desigualdad, a más cerca del 0, menos desigualdad. Y se dice que a partir del 0,45 hay peligro de estallido social permanente. Es lo que pasa en América Latina. En América Latina hay un permanente posibilidad de estallido social porque son muy pocos los países que tienen un índice Gini por debajo del 40. Los que lo tienen más alto son Chile, son Colombia y son Brasil, por cierto, ¿no? Bien, había entonces problemas económicos y sociales en Siria importantes, ¿no? Había otros problemas que tenían que ver con un sistema político que, no siendo de partido único, porque en Siria jamás ha habido un sistema político de partido único, pero no era un sistema, digamos, que se estuviera renovando como algunos sectores de la población demandaban, ¿no? Y luego había problemas vinculados también a
a la gestión de los recursos, sobre todo por parte de algunas estructuras del Estado y, sobre todo, digamos, paraestatales que se estaban beneficiando con esta liberalización económica, con procesos de corrupción. Bueno, todo esto genera un caldo de cultivo que es explotado en el marco de las mal llamadas primaveras árabes, ¿no? Había demandas legítimas por parte de la población, eso nadie lo puede desconocer, como tampoco se puede desconocer que esas demandas eran sectoriales, uno, no eran generales, no estaban distribuidas exactamente igual en el conjunto del territorio y, lo más relevante y lo más importante, no tenían dirección política. ¿Y por qué no tenían dirección política? Porque, pese a sus limitaciones, el sistema político sirio sí permitía una oposición política parlamentaria, ¿no? Y, por tanto, la ecuación no era tan sencilla como se nos ha presentado de fuera, ¿no? Un régimen de autocracia, incluso personal, nada más lejos de la realidad, frente a un pueblo que demanda derechos. No, en Siria la situación era lo suficientemente ambigua como para que el sistema político, el régimen político, si ustedes quieren, tuviera margen de maniobra para moverse frente a una revuelta justificada, con razones justificadas, pero sin organización y capacidad de organización política. La única fuerza, sin embargo, que tenía capacidad de instrumentalizar esa protesta, que el Estado intenta desactivar con medidas como la amnistía que mencioné, la vuelta a los subsidios, la concesión de nacionalidad siria a 300.000 kurdos de origen no sirio, en fin, una serie de medidas. La única fuerza que tenía capacidad de aprovecharse de esa revuelta era la Hermandad Musulmana. Y la Hermandad Musulmana en Siria, digamos que estaba proscrita desde los años 60 y sobre todo después del año 82, desde la independencia de Siria, por cierto, ayer se celebró y conmemoró el aniversario de la independencia de Siria, el día de la evacuación se llama, más que de la independencia, la evacuación de las últimas tropas francesas. Desde el año 46 hasta ahora, y con la Hermandad Musulmana y sus grupos afines ha protagonizado 3 levantamientos armados en contra del Estado. El primero, el año 64, fue breve, pero se saldó con cerca de 480 muertos. El segundo levantamiento armado de la Hermandad Musulmana se produce entre 1973 y 1982, con varias decenas de miles de muertos, y un episodio final que en los medios se cuenta muy mal, ¿no? Que es el famoso episodio de Hama, en febrero del año 82. Entonces, los medios cuentan que en febrero del año 82 el gobierno sirio decidió inopinadamente matar a la gente en Hama. En Hama se había proclamado un califato a finales de enero del año 82. Y el califato se proclamó con la ejecución de cientos de funcionarios del Estado, y no solamente militares o policiales, médicos, enfermeras, bomberos, policías de tráfico, profesores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la Hermandad Musulmana aprovecha la situación que se produce con las revueltas a partir de marzo de 2011 para orquestar un tercer levantamiento. Y lo hace muy bien, porque en esta ocasión consigue mucho más apoyo externo que el que había conseguido del 73 al 82. El anterior levantamiento del 73 al 82, la Hermandad Musulmana solo consiguió el apoyo de Jordania e Irak. Pero es que ahora consiguió el apoyo de Turquía, de Arabia Saudí, de Qatar, de Estados Unidos, de Francia, etcétera, 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 etcétera. Lo cual le daba mucho margen de maniobra para mantener el pulso con el Estado, ¿no? No tenía la fuerza política suficiente para derribar al gobierno, pero sí tenía la fuerza suficiente para mantener un pulso armado y militar contra el gobierno que desencadenara una intervención de un tercero, ¿no?, a favor de esos presupuestos. ¿Qué busca la Hermandad Musulmana y qué ha buscado la Hermandad Musulmana desde su creación, ¿no?, en la época de Mustafa al-Sibai en adelante? La confesionalización del Estado en Siria. Y aquí ya entra una cuestión clave, ¿no? En Siria el Estado es aconfesional, no laico. En Siria el Estado es aconfesional, no laico. En Siria el Estado es aconfesional, no laico. No puede ser laico el Estado en Siria para atender las necesidades de una sociedad que es multiconfesional y donde los hechos y las interpretaciones religiosas son fundamentales, son parte de la cotidianeidad. No se puede, no se puede.
En Siria nacen las 3 religiones monoteístas, ¿no? Si usted habla con cualquier sirio, las invocaciones a Dios en una conversación de 5 minutos, la palabra Dios aparece 40 veces. Inshallah, alhamdulillah, Allah halik. Es parte de la cultura y no tiene nada que ver con creencias espirituales ni cumplir con ritos, etc. Estoy hablando de cultura. Igual que este país es un país culturalmente católico, y no tiene nada que ver, usted me dirá, pero es que a misa van el 30%, no tiene nada que ver, estoy hablando de cultura. La sociedad siria es culturalmente una sociedad multiconfesional y, por tanto, el Estado es aconfesional, que no laico. ¿Qué quiere esto decir? Que el Estado no tiene religión, pero no rechaza las religiones, ni marca una línea absoluta entre lo que es el espacio público y el espacio privado. Eso es imposible en Siria. ¿Cómo va a hacer eso usted en Siria, donde el poder está absolutamente licuado? El Estado es fuerte en política exterior, pero el Estado no es tan fuerte en la política interior. En Siria, un patriarca de cualquiera de las 17 iglesias orientales tiene muchas veces más poder que un ministro. En Siria, un sheikh de una determinada localidad, sea musulmán, suní, chií, etcétera, tiene mucho más poder que un gobernador en muchas ocasiones, ¿no? En Siria a veces un jefe de tribu puede tener mucho más poder también, ¿no? Entonces, sería absurdo que el Estado sirio implantara una laicidad a la francesa, ¿no? Que por otra parte es absolutamente fallida, pero bueno, eso es cuestión de otro debate. En Siria el Estado es aconfesional, ¿para qué? Para garantizar la existencia de una sociedad multiconfesional en sus prácticas cotidianas. ¿Y qué busca la hermandad musulmana en sus 3 levantamientos? Que el Estado sea confesional, como musulmán suní. Entonces, ahí nos encontramos con el problema de fondo. Ese es el dilema permanente que tiene Siria y que no se va a acabar porque el Estado se imponga ahora. Porque en Siria hay una minoría persistente y resistente que quiere que el Estado sea confesional. Y no va a cambiar. Lo único que se puede hacer con eso es acotarlo e intentar que no obtenga apoyo internacional para promulgar eso. Entonces, cuando la hermandad musulmana coopta la revuelta, y además la coopta desde la vía armada, ¿no? Ahí está la confesionalización, recurren a la bandera confesionalizada de la época de Francia, ¿no? Si ustedes se fijan, toda la simbología de los grupos armados y los nombres claramente tienen reminiscencias confesionales islámicas de tipo suní. Usted se llama el batallón Farouk o el batallón Omar, eso no es llamarme guerrilla de la liberación de los pueblos del Alto Ebro. No, usted me está diciendo qué es lo que usted quiere hacer. Usted quiere confesionalizar el Estado. Y en Siria eso es un anatema para la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque es el Estado, siendo aconfesional, el que garantiza el modelo cultural sirio. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que el Estado, 1, no tiene religión, pero 2, no hay ningún acto público en Siria, ni a nivel estatal, ni a nivel provincial, ni a nivel local, en que la autoridad política no esté siempre acompañada de los líderes religiosos de la zona, en igualdad de condiciones. Da igual. Si usted me dice, ¿cuántos fieles tiene la Iglesia anglicana árabe, ¿no?, del padre Ibrahim? 60.000 fieles. Aparece al mismo nivel que el gran muftí de la República, aparece al mismo nivel que el patriarca de la Iglesia ortodoxa de Antioquia, al mismo nivel que el patriarca de la Iglesia siriaca, etcétera, etcétera, etcétera. En Siria el tema no va de mayorías y de minorías. Eso es una cuestión muy occidental, ¿no? El pensamiento occidental siempre trabaja con la cuantificación, ¿no? El Estado es aconfesional. Todas las actividades públicas tienen presencia de todas las confesiones, independientemente del peso que tenga cada una de ellas. En Siria, el calendario laboral tiene fiestas cristianas y musulmanas. En Siria la Navidad es fiesta, ¿eh? Pero además 2, no una, 2, porque hay iglesias que tienen calendario gregoriano y otras juliano. Duran casi las fiestas de Navidad más que aquí, que ya es decir. En Siria son fiestas la Semana Santa. En Siria se celebra, por supuesto, el final del Ramadán, el Eid al-Adha, la fiesta del cumpleaños del profeta Mohammed, etcétera, etcétera, etcétera.
y las conmemora la población en su conjunto, ¿eh? No se crea usted que esto es una cosa aislada. Usted va a cualquier casa siria en época de Navidad y no falta un arbolito, ¿eh?, de Navidad. Porque la sociedad es multiconfesional, porque si usted va al campo en Siria, ¿quién es el protector del campo en Siria? Mar Giorgio, San Jorge. Y usted verá campesinos musulmanes que tienen una pequeña capillita pidiéndole a San Jorge que les proteja de las heladas, de las alimañas, etc. El Estado no fija códigos de vestuario. En España y en Francia hay códigos de vestuario. Una joven no puede ir a un instituto público con un hijab, por ejemplo. Hay código de vestuario. En Siria usted puede ir a un instituto público, a una universidad, con hijab, vistiendo taparrabos, enseñando el ombligo, lo que le dé la gana. No hay código de vestuario. Aquí hay código de vestuario. ¿Vale? En Siria, la producción, consumo y venta de alcohol está sujeta exactamente a las mismas prohibiciones que aquí. No se puede consumir alcohol si usted es menor de 18 años. Pero el Estado no le dice a ningún patrón de restaurante, cafetería o bar si puede vender o no vender. ¿Quién lo decide? El dueño, en función de sus intereses. En Siria, los templos, las licencias para construir una mezquita o una iglesia, no las decide el Estado, lo deciden los ayuntamientos y solo por razones administrativas. Usted quiere abrir una iglesia y usted va al ayuntamiento y dice, he comprado aquí un solar o lo voy a comprar y quiero aquí construir una iglesia. Entonces, lo más que puede hacer el alcalde es coger el plan general urbanístico y decir, ahí no puede, porque según el plan general urbanístico esto está reservado para área verde. Y entonces le tiene que proponer una alternativa donde construirla. ¿Usted cree que en Arabia Saudí hay iglesias? Ninguna. Entonces, cuando estamos hablando de un Estado aconfesional, estamos hablando de un Estado aconfesional que protege la multiconfesionalidad social. La mayoría de la población en Siria, independientemente de la opinión que tuvieran sobre el gobierno, se puso del lado del Estado, que son cosas distintas. ¿Por qué? Porque en Siria desde el día 1 quedaba muy claro que si se producía un cambio de régimen político en Siria de manera abrupta, orquestado desde fuera, etcétera, en Siria no solamente iba a cambiar el gobierno, en Siria iba a cambiar el modelo de Estado y, en definitiva, iba a cambiar el modelo de sociedad. Porque usted se cree que si mañana en Siria, como plantean los occidentales, se establece un régimen confesional, ¿usted cree que la sociedad va a seguir siendo multiconfesional en Siria? Antes de 4 o 5 años se acabó la multiconfesionalidad milenaria en Siria. La mayoría de la población ha luchado por eso, no necesariamente en defensa del gobierno, ha luchado en defensa del Estado, ¿no? Entonces, esa cuestión me parece relevante. Y voy terminando con las otras perspectivas que quería yo mencionar aquí, ¿no? Una es la perspectiva militar, y algo he dicho. Bueno, estos grupos son apoyados desde fuera y reciben armamento, etcétera, etcétera. Pero, oiga, la guerra es política. La guerra es política. Y no hay que recurrir a Clausewitz para que nos diga esto, que es una obviedad. La guerra es política. Y, en definitiva, la fuerza militar depende de la fuerza política que tengas. Y estos grupos tenían una fuerza política relativa, ya lo expliqué, dispersa, desorganizada, etcétera. Por tanto, el tipo de conflicto que se ha librado en Siria representa eso. Si estos grupos hubieran tenido un apoyo político mayoritario, no tengan ustedes ninguna duda de que no solo el gobierno, el Estado sirio hubiera colapsado en cuestión de semanas, ¿no? Pero es que estos grupos no tenían un apoyo político mayoritario. ¿Quiere eso decir que todo el resto apoyaba al gobierno? No necesariamente, pero sí al Estado. Entonces, estos grupos, sin apoyo político suficiente, tenían una capacidad militar para hostigar, pero no para ganar un conflicto armado. Entonces, la base del conflicto en Siria ha sido el que los grupos armados se han atrincherado en pueblos y en barrios de ciudades, ¿no?, esperando o bien que se produjera un levantamiento mayor, pero es que eso es difícil porque necesita respaldo político y no vas a tener respaldo político si en tu agenda está la confesionalización del Estado, o que interviniera un tercero, ¿no?, fuerzas exteriores. Entonces, toda la dinámica del conflicto en Siria ha sido ese. Por eso en Siria
No se puede hablar de guerra civil. En Siria no ha habido una guerra civil. Y estoy citando aquí los presupuestos básicos que citan autores como Calibás, Moro, Sambonis, para establecer lo que es una guerra civil. Y no me voy a distraer mucho en esto, pero el modelo arquetípico de guerra civil es la guerra civil española. Ese es el modelo arquetípico de guerra civil. Dos gobiernos, no vale con que usted diga, yo soy el gobierno en el exilio. Aquí podemos montar una mesa y decimos, somos el gobierno en el exilio de Tuvalu. Si usted lo dice, no, un gobierno asentado en el territorio y reconocido internacionalmente. Eso en Siria no se ha dado. En la guerra civil española sí. Dos gobiernos, dos administraciones. La administración es distinta al gobierno. La administración es la que hace que funcione el Estado, que le dé a usted servicios sanitarios, servicios educativos, servicios administrativos, recogida de basuras. Aquí lo hubo. Aquí el Estado español que creó Franco en Burgos tenía una administración, colegios, etcétera, y el gobierno de la República Española tenía su administración. Dos gobiernos, dos administraciones, dos ejércitos. En Siria solo ha habido un ejército, el ejército árabe sirio. Lo otro son milicias, pero no es un ejército. Cuando hablamos de un ejército hablamos de mando único, con mandos claramente identificables, cadena de mando, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo al mismo ejemplo, nos juntamos aquí tres y decimos, somos el ejército de Tuvalu. Si usted lo dice, muy bien, pero eso no ha existido en Siria. En Siria han actuado más de 800 milicias distintas y han intervenido más de 15 grandes grupos. Y me pongo a citar aquí a Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, Failaq al-Rahman, Jabhat al-Nusra. No terminamos, sin mando único. Y para que se pueda hablar con propiedad de guerra civil, tienes que tener, además de todo eso, continuidad territorial. Si usted coge un mapa de la Guerra Civil Española de fecha tan temprana como septiembre del 36, la línea estaba clarísimamente marcada, Continuidad territorial. En Siria no ha habido nada de eso. Controlar 4 barrios de Alepo no es controlar Alepo, ni mucho menos su provincia. Controlar la Guta Oriental no es controlar Damasco ni Rif Dimashq. Entonces, esa dinámica militar me explica al mismo tiempo la dinámica política del conflicto, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿el Estado sirio y su ejército estaba preparado para este tipo de conflicto? No, porque el Estado sirio, ya lo dije antes, está en guerra con el Estado de Israel desde el año 1948. Y toda su preparación militar antes de 2011 estaba orientada a hacer frente al Estado de Israel. El ejército sirio tenía 14 divisiones y 11 divisiones estaban en el suroeste de Siria. ¿Por qué? Porque o bien Israel atacaba a través de los Altos del Golán o bien invadía el Líbano y atacaba a Siria a través del Líbano. Eso explica por qué la zona más vulnerable a la revuelta armada fue precisamente la zona norte de Siria, ¿vale? Al Estado le costó bastante, digamos, cambiar su estructura, porque, insisto, era un ejército convencional para una guerra convencional contra un enemigo archiconocido, ¿no? Y el Estado tarda un par de años, por eso 2011, 2012, parte del 2013 son complicados para la fuerza del Estado, ¿no? El cambio se empieza a ver a partir de la batalla de Qusair, a mediados del año 2013, cuando el ejército árabe sirio empieza a replicar, a clonar casi de alguna manera, por una parte, la estructura de una milicia aliada, que es Hezbollah, del partido milicia chií Hezbollah, pero también empieza a replicar la misma estructura de las kativas a las cuales combatía, los grupos armados a los que combatía. Grupos pequeños, muy móviles, 50, 60 efectivos, ¿no? Con armamento ligero, con gran capacidad de autonomía, etcétera, ¿no? Eso lo empieza a hacer el Estado a partir del 2013. ¿Qué más hace el Estado para, digamos, retomar la iniciativa? Va a crear fuerzas auxiliares y, en particular, la Defensa Nacional, ¿no? Porque, sobre todo a partir de 2013, empieza a haber un problema serio para el ejército regular, que es digamos, el rechazo de muchos jóvenes a cumplir con el servicio militar en zonas que no sean la propia. Pero claro, si tú eras de Sueida, en el sur, y te mandaban a hacer el servicio militar a la provincia de Jarasta, pues sí, tú podías tener un permiso a lo mejor cada 3 semanas, pero dada la dificultad de las conexiones, el permiso no lo ibas a disfrutar
en tu tierra. ¿Lo ibas a disfrutar allá arriba o no ibas a disfrutarlo? Además de tener que combatir por una zona que tú no consideras la tuya, porque no se olviden ustedes que el Estado-Nación sirio es joven, del año 46 ahora, ¿no? Entonces, la defensa nacional permite a muchos jóvenes que no estaban cumpliendo con el servicio militar poder hacerlo en la defensa nacional, que es una milicia que actúa territorialmente en tu misma zona de origen, ¿no? Y depende del Estado. Entonces, cuando el ejército desalojaba estos grupos de un pueblo, de unos barrios, etcétera, el ejército regular se iba a otra zona a combatirles y dejaba a cargo de la seguridad de la zona a la defensa nacional, ¿vale? Y claro, el chaval que había, digamos, desistido de hacer el servicio militar veía muy claro, porque, oiga, mire, yo he estado en muchas guerras y la gente no pelea ni por presidentes ni por ideas. La gente pelea por cosas muy concretas, ¿eh? Mi familia, mi casa, mi barrio, mi olivar, etcétera. Mi iglesia, ¿no? Mi mezquita, por eso pelea la gente. Entonces, la defensa nacional también marcó un cambio importante, que es lo que permitió a partir de, digamos, cierta fecha, primero recuperar Homs. Recuerdo que Homs, los barrios de la ciudad vieja de Homs se recuperan mucho antes de que los rusos intervengan militarmente en Siria. Los rusos intervienen a partir de septiembre del 2015, ¿no? Y el Estado va a combinar la acción militar con una acción política. Yo he hablado aquí de reformas que se han hecho, se cambió la Constitución, se han hecho montones de cosas, pero también se hicieron cosas muy desconocidas por parte del público occidental, ¿no? Ya a finales del 2011 entran al gobierno sirio, que no preside Bashar al-Assad, por cierto. El sistema en Siria es parecido al francés. El presidente es el jefe de Estado y tiene competencias en materia de defensa, de exteriores y poco más, pero luego hay un gabinete formado por un ministro, con ministros, etcétera. Entran al gobierno sirio ministros de la oposición interna, ¿no? Entra el ministro Kadri Jamil, que sirvió un tiempo como ministro de Economía, comunista, y entra una figura clave, muy desconocida aquí, que es Ali Haidar, ¿no? Ali Haidar es el dirigente de una de las dos corrientes del Partido Social Nacional Sirio, que es otro de los grandes partidos sirios, además de los que he mencionado aquí, el Ba'ath, que es el partido panarabista conocido, y el partido de la Hermandad Musulmana que ya mencioné. El Partido Social Nacional Sirio es un partido pansirio, no panárabe, ¿no? Y eso le separa del Ba'ath, pero también desde el punto de vista de la gestión económica, ¿no? El Ba'ath no es un partido socialista, sino que es un partido, diríamos, socializante, y el Partido Social Sirio no lo es mucho más pragmático en materia económica. Bueno, entra al gobierno Ali Haidar, una figura de la oposición interna muy respetada, y es nombrado ministro de Estado para la Reconciliación Nacional, ¿no? En fecha tan temprana como finales de 2011. Y Ali Haidar acepta el ofrecimiento, pero le pone una condición a Bashar al-Assad, le dice: quiero tener autonomía total. Es decir, cuando yo negocie procesos de reconciliación en un pueblo donde se han atrincherado tal milicia, en una ciudad tal, no quiero interferencia de ningún tipo de los servicios de inteligencia, ni del Ministerio de Interior, ni de nadie. Yo quiero gestionar los procesos de reconciliación nacional. Y Assad le dice: perfecto, entonces no vas a depender del primer ministro, sino que vas a depender de mí. Por eso el cargo es ministro de Estado para asuntos de reconciliación nacional. Y de hecho Ali Haidar no va a todos los consejos de ministros, va a algunos. ¿Cómo funcionan los procesos de reconciliación nacional? De la siguiente manera, ¿no? Tú imagínate que hay un grupo armado, una cativa, ¿no? Una milicia de un pueblo que ha tomado un pueblo, no tiene posibilidad de extenderse al pueblo siguiente, ¿no? El ejército o la defensa nacional tampoco pueden entrar a sangre y fuego a ese pueblo, porque entonces habría una matanza terrorífica, y llega un momento en que ahí se produce un stand-by, ¿no? Y el grupo armado puede contactar con el Ministerio de Reconciliación Nacional y sugerir un mediador. El mediador lo sugiere el grupo armado, no lo sugiere el Estado. ¿Quién es ese mediador? Puede ser un líder religioso, puede ser un líder tribal, puede ser un líder social, lo que explicaba antes de cómo está de diluido el poder en Siria, ¿no?
Y ese mediador llama al ministerio, llama al Haider y le dice, oye, mira, el batallón Farouk de, ¿qué te digo yo? No, Wadi al-Nusra no, pero, no sé, Safita, ¿no? Vale, quieren rendirse. Bueno, quieren rendirse pactadamente, ¿no? Entonces se inicia un largo proceso de reconciliación donde, digamos, normalmente concluye con un acuerdo en que aquellos que quieran entregar las armas las entregan y son amnistiados si no tienen delitos de sangre cometidos durante el conflicto. Y usted dirá, hombre, eso no es posible porque en una guerra se mata a la gente, ¿no? Sí, pero me refiero a delitos comunes, es decir, que aprovechando el conflicto armado tú te hayas ido a cargar a tu vecino porque en su día te robó no sé qué historia, ¿no? Ese no se beneficia de la amnistía, pero el que está pegando tiros contra el Estado sí se beneficia de la amnistía. Y puede integrarse en el ejército, en la policía o en algún otro servicio estatal. Aquellos que no quieran rendirse, y aquí ya esto es un poco complicado de explicar, tiene que ver con una cuestión muy propia de la cultura siria, que es Sharf wa Karam, ¿no? Honor y dignidad, ¿no? Es muy importante. Tú sabes que estás derrotado, pero no te quieres rendir porque vas a perder el honor y la dignidad, ¿no? Aquellos que no quieran rendirse se pueden ir con sus armas ligeras a otras zonas de Siria a seguir combatiendo al Estado. Eso es lo que ha pasado en Ghouta Oriental. Eso es lo que ha pasado en Ghouta Oriental, ¿no? Y es un proceso puramente sirio, genuinamente sirio, ¿no? Es decir, el Estado reconoce que la solución temporal, porque el problema permanente de Siria no va a cambiar, la solución temporal no pasa solo por la cuestión militar, pasa por lo militar y lo político, ¿no? Y lo político tiene que ver con los procesos de reconciliación nacional que he contado por encima, pero tiene que ver también con reformas importantes que ya se han hecho en Siria y que se tendrán que seguir haciendo. ¿Por qué se desconoce mucho de esto? Y entro en la última perspectiva, ¿no? Pues porque la propaganda es un arma de guerra. Y si tú estás buscando una intervención exterior porque no tienes fuerza política suficiente interna, la única manera de llamar a un tercero, al primo de Zumosol, para que intervenga a tu favor es con propaganda, claro. Ha habido un uso masivo de la propaganda y además con todas sus técnicas, con todas sus posibilidades, etcétera, ¿no? Y sobre todo ha habido una cosa muy importante, que es una de las claves de la propaganda. La propaganda busca persuadir, ¿no? Convencer. Claro, si tú la propaganda la haces directamente, no cuela, o cuela menos. Si aquí te sale la hermandad musulmana y te dice, oiga, yo lo que quiero es un Estado confesional, pues hombre, tú como occidental dudas, ¿no? Pero si esa propaganda se inocula a través de los medios de comunicación y quien te lo cuenta es El País, El Mundo, El Guardian, El Independent, CNN, BBC, etcétera, etcétera, tú sí le das credibilidad. Sobre todo, además, si se utilizan fuentes de dudosa credibilidad, pero muy bien orquestadas desde el punto de vista de la propaganda. Ustedes pueden hacer un análisis, yo lo hago en mi facultad continuamente, el 90, si no más, % de las informaciones o desinformaciones, como ustedes quieran verlo, que han aparecido en los medios de comunicación sobre la crisis siria, que no guerra civil, se sostienen en una fuente única, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, llamado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Claro, es un nombre de fantasía fantástico que le da credibilidad a la fuente y al darle credibilidad a la fuente le da credibilidad a lo que dice, ¿no? Detrás del Observatorio Sirio de Derechos Humanos está la Hermandad Musulmana y los servicios de inteligencia británicos. Otro tanto se podría decir de los cascos blancos, otro tanto se podría decir de la famosa bloguera lesbiana de Damasco. Y efectivamente, a las 3 semanas resultó que la bloguera no era ni bloguera, ni lesbiana, ni vivía en Damasco, sino que era un fulano llamado Tom McMaster, estadounidense, que desde Edimburgo había creado ese blog, ¿no? En fin. La perspectiva propagandística también es importante en la crisis siria, ¿no? Lo hemos visto con el tema de ahora, etcétera. Y termino con la última perspectiva que yo trabajo en mi libro, que está aquí en la biblioteca, por cierto. He dicho biblioteca, ¿eh? Yo soy optimista respecto a lo inmediato, y lo dije al principio. Creo que la fase álgida de la crisis siria y de la parte estrictamente siria está terminando. Pasar de 14 frentes a 1,5 o 2 es un éxito notable. Créame,
yo estuve el año pasado, que estuve en Damasco, usted iba, y además yo iba mucho a la zona oriental por otro tipo de razones, y, hombre, tú mirabas al cielo cada 3 segundos por si te caía un proyectil de mortero. Eso se ha acabado. Entonces, puede empezar a haber una normalización importante de la vida, ¿no?, en muchas ciudades, en muchos lugares, ¿no?, lo cual permitirá lentamente un inicio de la reconstrucción. Siria ha perdido el 50% de sus infraestructuras, por no hablar de las pérdidas humanas que son terribles, brutales, ¿no? Por ejemplo, en Damasco ya se ha recuperado la luz eléctrica a las 24 horas del día, ¿no?, por primera vez en 6 años, ¿no?, porque los años anteriores eran 4 horas de luz al día, ¿no? Bien, se puede ser entonces algo optimista respecto al futuro, a lo inmediato, perdón. No soy optimista respecto al futuro más inmediato y lejano. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera es porque el dilema interno de Siria no se supera con la crisis. Y el dilema interno de Siria es que Siria tiene una minoría que yo estimo en torno al 20%, que es poderosa, que además ahora tiene nuevos aliados con los que antes no contaba y que sistemáticamente va a aspirar a confesionalizar el Estado que sirve a una sociedad multiconfesional. Porque si tú confesionalizas un Estado donde la mayoría de la población culturalmente responde a un patrón, puede ser algo incómodo, pero no deja de ser algo incómodo. Pero si tú confesionalizas el Estado de una sociedad multiconfesional, es el camino más corto para acabar con esa sociedad, ¿no? Entonces, ese problema va a seguir estando porque ese es el dilema interno que tiene Siria siempre. Y el otro problema que tiene Siria siempre, y lo dije al principio, es que Siria es un país absolutamente incomprendido desde el mundo occidental. No es un país simpático, nunca lo ha sido. No solo ahora, nunca ha sido Siria un país simpático a los occidentales. ¿Por qué? Porque no responde al imaginario colectivo que los occidentales tienen de lo que aquí llaman un país árabe. Usted sale a la calle ahora y pregunta y le dice, Siria, desde el punto de vista cultural, ¿qué es? Te va a decir el 99% un país musulmán. No lo es. Entonces, como no encaja en la narrativa occidental, es un país incómodo. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar. Porque la forma de esquema y de análisis del mundo occidental es así, ¿no? Aquí se trabaja con dicotomías, mayorías, minorías, tesis, antítesis, buenos, malos, oposición, gobierno, etc. Entonces, no encaja. Esto de una sociedad multiconfesional donde el poder está diluido, etc., no, se saltan los plomos, se cruza y hay cortocircuito. Y la otra razón de por qué Siria es un país incómodo y no simpático es porque Siria es un país antiimperialista, por razones obvias. Siria perteneció 4 siglos y medio al Imperio Turco Otomano y créame que eso fue un horror terrorífico, sobre todo en la época final. Las ejecuciones eran diarias, una cosa espantosa. Y luego Siria cayó en manos del Imperio francés hasta el año 1946 y la traca final fue el bombardeo de Damasco con 500 muertos, ¿no? Si usted va al Parlamento en Damasco, le van a hacer el mismo tour que le hacen aquí en el Parlamento de la Carrera de San Jerónimo, donde le enseñan los tiros del coronel Tejero, ¿no? Pues en Siria le enseñan a usted en el Parlamento los impactos de los proyectiles que tiraron los franceses, ¿no? Entonces, Siria es muy refractaria, el pueblo sirio es muy refractario a que le digan qué tiene que hacer desde fuera, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar. ¿Y cuál es el problema entonces? Que vuelva a coincidir la problemática interna propia de Siria, que es esa minoría que quiere confesionalizar el Estado, con un escenario internacional, como hemos visto desde 2011 hasta ahora, favorable a eso. ¿Qué estamos viendo ahora? Que la parte interna se está desactivando. Claro, los sirios están cansados, 7 años son muchos, ¿eh? Incluso aquellos que quieren confesionalizar el Estado están un poco hartos, porque no lo han conseguido. Y esta vez era la ocasión de oro, porque, oiga, te apoya Estados Unidos, te apoya Francia, te apoya Qatar, te apoya Arabia Saudí y tal. Entonces, disminuye la parte interior y la parte exterior ya no tiene mucho que ver con Siria, sino que con el juego de las potencias, Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ocurre? Que en el futuro se puede repetir, pueden volver a converger lo interior con lo exterior y Siria volverá a vivir una crisis difícil como esta, ¿no? El margen de maniobra, en consecuencia, que tiene el Estado sirio es intentar que no converjan. ¿Cómo?
lo decía también al principio, es decir, el Estado sirio en esta crisis de estas 2 semanas, de esta última semana, usted no habrá oído hablar a ningún dirigente político sirio una palabra por encima de la otra, ¿eh? Con amenazas de que te van a bombardear. Ese es el margen que tiene el Estado, no alimentar lo exterior porque lo exterior te va a volver a alimentar lo interior. Pero el resultado, la suma y la resta es eso, optimista de cara a lo inmediato, no respecto al futuro. Gracias. Bueno, mi cuerpo me pedía un acto más militante sobre cosas de geopolítica y vinculadas más a la autoridad inmediata en la que hemos estado inmersos con el riesgo de una guerra abierta, etc. Pero el profesor Pablo Sapac nos ha dado una magistral lección de historia, de ciencia política y incluso de antropología, aunque no ha mencionado la palabra, porque nos ha ayudado a entender un poco mejor la complejidad del tema sirio, ¿no? Pero también creo que nos ha ayudado a comprender, por encima de las simplificaciones del discurso político o de la propaganda, tout court, que todo está interconectado. En la sociedad como en la naturaleza, todo está interrelacionado. Lo dijo Alexander von Humboldt hace 2 o 3 siglos, o 2 siglos y medio, y también lo podemos observar. Bueno, yo agradezco mucho que una selecta minoría de vosotros haya tenido la voluntad de permanecer hasta el coloquio. Antes de llegar a las preguntas, Susana quiere decir unas breves palabras y entonces damos pie a vuestras preguntas. Después de ese numerosísimo y compartido 8 de marzo, tener una señora aquí de adorno, no. Bueno, yo me llamo Susana Oviedo y estoy en la Plataforma Global contra las Guerras. Voy a ser muy breve. Es un grupo de personas que venimos trabajando, haciendo actividades contra las guerras imperialistas. En los últimos años hemos trabajado mucho por Siria. Dentro de las escasas posibilidades que hay en este momento, que hay un repliegue, un quedarse en casa frente a lo que está pasando, ¿no? Así que para no cansar, porque creo que lo de Pablo ha sido exhaustivo, muy bueno, y uno siempre saca algún aprendizaje, yo quería señalar un par de cosas. Lástima que se haya ido la gente más jovencita, ¿no? Porque estoy recurriendo a la memoria. Se acordarán algunos de que hubo un comandante de la OTAN, Clark, que habló y que contó que existía el plan inmediato de la construcción del eje del mal y que había que destruir esos 5 países, o sea que fue anunciado previamente que están en el eje del mal. Siria es uno de esos países, Libia, Irak, Afganistán, me falta un país africano que no recuerdo, ¿se acuerdan? Somalia. No sé si era Somalia, puede ser. Y Sudán. Sudán. Take out 7 countries. Ahí está. Entonces, pues esto, nos encontramos con un plan enorme de un capitalismo en declive que va a necesitar sacar materia prima de donde sea y en esas circunstancias estamos, ¿no? El tema es que lo señaló Pablo y yo como latinoamericana de origen lo compruebo de otra manera, que estamos viviendo un nuevo modelo de guerra. Y es una guerra que le llaman de 4ª generación o de 5ª generación, por la cual primero se construye el relato, nos cuentan un cuento. Y nos cuentan el cuento de que hay una minoría religiosa
que está siendo reprimida y durante años te lo mantiene la prensa, pero la prensa, las redes, las películas. Y no hay que olvidarse del papel que tiene el entretenimiento, las películas, para crear ese plano en nuestro inconsciente o subconsciente de que ya nos van diciendo quién es el malo y quién es el bueno. Los rusos han sido siempre los malos. Y luego los chinos siempre han sido los malos y ahora, bueno, ¿saben? O sea, que esa parte nos la van metiendo en las películas y hasta en las canciones, ¿no? Es lo que quería decir, el papel de las redes también, porque nos difunden, por ejemplo, los cascos blancos han hecho cantidad de vídeos con gente maquillada, niños maquillados que los sacaban de los escombros y después se muestra que eran actores, ¿no? Bien. Y, Perdón. Creo que estamos en un momento que, hasta que consigamos reactivarnos y participar mucha gente en estos grandes movimientos por la paz, ojalá la plataforma global contra las guerras, a la que están todos y todas invitados, se busca así como está, plataforma global contra las guerras, hasta que consigamos reactivar un gran movimiento de paz, lo menos que podemos hacer, uno, es aprender a dudar de todas las películas, de todas las noticias de televisión, o sea, la duda, ¿no? Segundo, analizar la fuente, de dónde viene, quién la hizo. Tercero, repasar la historia y ver a qué momento o a qué otra situación se asemeja. Y cuarto, desarrollar una mirada internacional, porque nada está aislado. Lo que está pasando ahora en Venezuela no es casual. Que Lula esté preso en Brasil por corrupción no es casual. Es decir, es que todo está absolutamente interconectado, ¿no? Que también me dice, en Chile, por ejemplo, ahora haya subido, que tampoco es que fuera la anterior presidenta una excesiva socialista, que no lo fue, Piñera, eso no es casual, ni Macri, ni el presidente que tienen en Paraguay, por ejemplo. Es que está todo conectado porque se necesita que Latinoamérica vuelva a ser el patio de atrás, así como se necesitaba replantear y reformular lo que es el Medio Oriente, con un Israel que no se va a sentir seguro si hay una Siria de esa manera. O sea que no es solamente que machaquen a Palestina, que es, sino que tiene vinculación total con lo que está pasando en Siria, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos, en vez de fragmentar la mirada, cada conflicto, cada situación, a globalizar la mirada, ¿no? Y ver en todas partes, Colombia, por ejemplo, México, es que en México han matado a 47 gobernadores o candidatos a gobernadores de la izquierda, y de eso no hablan, pero Lula se apropió de un apartamento. O sea, es que realmente la prensa nos dice lo que quieren que sepamos, ¿no? Y ya nuestro pensamiento lo van conduciendo. Entonces, creo que para analizar cualquier medida, cualquier cosa que la prensa nos cuente, lo primero que hay que pensar, económicamente, ¿esto a quién beneficia y quién está detrás de esto? ¿No? Cualquier noticia, no quedarse ahí, sino mirar por detrás de la noticia. Para que haya posibilidad de las preguntas, yo no voy a hablar más. Una vez más los invito que, aunque estemos en un momento, ya vemos que en vez de ser cientos somos pocos, en la medida de lo posible nosotros tratamos de estar activos, es un grupo muy abierto, aunque con esta claridad, ya dije, antiimperialista, porque sabemos quiénes son los que están manejando la situación. Y yo invitarlos a que miren lo de la plataforma global contra las guerras, y ahí tenéis un mail también para enteraros de los actos que hacemos. Haremos uno próximo ahora sobre el papel de Rusia en el panorama internacional. Repetiremos algo sobre la Comisión Europea más adelante, sobre la Unión Europea, en fin. Pero podemos estar en contacto, todo el mundo es bienvenido y bienvenida, y se intercambia y se decide qué temas queréis que toquemos, ¿no? Siria ocupó un lugar muy importante y lo sigue ocupando porque creo que allí se dirime la situación, gran parte de la situación de tensión internacional. Hasta luego. Que no nos creen un grupo de guerrilleros en cualquier lado, que empiecen a luchar contra el Estado y nos ponen en solfa, ¿no? Porque no hablamos ya de la guerrilla romántica y política socialista como la que ocurrió en Cuba, sino que estamos hablando de unos mercenarios, gente muy criminal. A prueba ha sido, lo que ha sido en Siria ha sido una carnicería,
porque además mucha de la gente era sacada de los, bueno, hasta de las cárceles y la gente más sádica y, en fin. Bueno, no me entretengo, por las dudas haya preguntas que seguramente Pablo tiene muchas más cosas para contar. Muchas gracias.